Bienvenidos de vuelta. Yo soy Luis Cruz. En esta serie me estoy dedicando a leer 52 libros de autoayuda, uno por semana durante un año, con la intención de encontrar cuáles son las enseñanzas que valen la pena compartirlas con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos. En español, 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, de Jordan B. Peterson, que se publicó en 2018. Jordan B. Peterson es un autor canadiense, está por cumplir 60 años, es un hombre que se identifica con ideas conservadoras. Se los digo porque para muchas personas eso es relevante y tiene que ver con la forma en que escribe, además de que es un hombre blanco, que creció en un país rico, que no parece haber tenido problemas económicos o de educación. Obviamente es una persona muy educada. Él es doctor en psicología clínica y tiene muchas otras especialidades, doctorados, postdoctorados, etcétera, y cosas por el estilo. Así que bueno, una persona muy estudiada y actualmente es de los pensadores conservadores más importantes para la cultura del mundo, por lo menos occidental. Menciono estos detalles porque creo que es importante conocer el tipo de bias o de prejuicios que puede tener el autor, porque sin duda los tiene, y mencionar también que este video no se va a referir específicamente a temas religiosos o políticos, aunque en el libro se mencionan, y de hecho el autor es muy conocido precisamente por sus posiciones políticas, religiosas y de temas sociales en general. No me voy a meter en eso, simplemente porque no es el tema y además es una bomba, así que no me interesa hacerlo. Pero también quiero mencionar mis propios prejuicios. Él es una persona muy religiosa, yo no soy religioso para nada, pero en muchas otras cosas puede que coincidamos. Entonces, simplemente, aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas conservadoras, en otras cosas que expresa en este libro puedo estar totalmente de acuerdo. Entonces, hablemos sobre el contenido, intentando evitar problemas sobre temas sociales muy delicados o en algunos casos religiosos. No voy a hablar mucho sobre eso. Ahora, yo creo honestamente en cualquier libro que el autor no le quita valor al libro. Si el libro tiene buenas opiniones, tiene buenas conclusiones, tiene buenas ideas, esas buenas ideas se pueden tomar y aplicarlas nosotros mismos. Se pueden tomar nuestras propias interpretaciones del contenido. Así que si no están de acuerdo con el autor o simplemente no lo quieren por cualquier razón, especialmente por sus ideas, no importa. Creo que de todos modos el libro tiene cosas valiosas. Lo primero es entender que para el autor vivimos en un momento de caos. La sociedad ha caído en desorden y necesitamos como un nuevo grupo de reglas morales que nos permitan regresar al orden. Y eso es lo que está intentando con este libro. Estas 12 reglas que nos permitan vivir mejor y recuperar ese orden natural de las cosas que él considera que existe. Este es el libro más denso del que he hablado hasta ahora porque se puede considerar que es casi filosofía. Me gustaría hablar sobre libros de este tipo porque también son muy interesantes, muy valiosos. Son de superación personal, se los dejo a ustedes desde un punto de vista así. Todo lo que sirva para mejorar es superación personal, así que creo que no importa que entremos en libros a veces un poquito más densos. Este es un libro mucho más complejo. Voy a simplificarlo muchísimo, así que si les interesa saber más, si les interesan los temas tratados, si quieren realmente entender lo que dice el autor, vale la pena leerlo. No se limiten a lo que yo les voy a decir porque lo voy a resumir demasiado. Y es así que vamos a hablar sobre cada regla, muy rápido, lo que creo que sirve. Tal vez si tengo algo negativo que decir, lo voy a mencionar. Así que pasamos a la regla 1. En esta primera regla nos habla sobre la jerarquía que existe entre las langostas, que es interesante, es divertido, y nos compara a los seres humanos como tenemos una estructura social muy jerárquica. Y
lo importante que es no estar en el peldaño más bajo de la jerarquía, porque perdemos muchos beneficios económicos, sociales, sexuales, y además tenemos más tendencia a enfermarnos, a vivir infelices, a tener vicios. En esta parte no estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas personas que están en una situación social que se podría considerar benéfica o privilegiada, y aún así puede recurrir a toda clase de vicios y otras cosas que no son sanas. Así que no creo que eso dependa tanto de la situación jerárquica de la persona, pero bueno, el autor nos recuerda simplemente que debemos darnos valor a nosotros mismos, y eso se refiere con pararnos derechos, con los los hombros hacia atrás, en el sentido de darnos importancia y hacer lo posible por estar en una situación social lo más benéfica posible para nosotros, que no nos olvidemos de que la sociedad funciona de esa manera, en que cada quien está en un diferente nivel, así que debemos aspirar a estar en el mejor nivel posible. Algunas de las cosas que no me gustan de esta posición es que habla mucho sobre los roles de las personas, y no solo de las personas en general, sino de los géneros o de cómo las personas debemos actuar conforme a nuestra situación social. Y para una persona con las ideas que tiene Peterson, no es raro que intente identificar que cada quien tiene un lugar en el que se tiene que adecuar a su rol, a su labor. No estoy de acuerdo con eso. Creo que las personas pueden moverse mucho más de lo que él permite. O sea, creo que las personas pueden pasar de un rol X a uno Y totalmente distinto sin mayor problema. Otra cosa que, antes de pasar a la segunda regla, otra cosa que no me gusta mucho de esta primera parte es que empieza a mencionar el hecho de que las mujeres son tal vez un poco crueles con los hombres en el momento en el que deciden rechazar a aquellos que no son buenos candidatos para reproducirse, básicamente, que me parece súper reduccionista de lo que es el ser humano, ¿no? Que solo existe para reproducirse, y esa idea como que la repite mucho. No estoy de acuerdo. Y también ese concepto que hace ver a las mujeres como las personas o el lado de la moneda que es cruel y que es complicado y que es malo, y que ha permitido obviamente que exista una discriminación clara entre géneros que nunca ha sido sana, ¿no? Bueno, no quiero entrar a más detalles sobre eso porque ya sabemos que es complicado, así que siguiente. En esta segunda regla, el autor nos habla sobre cómo cuando nos dan medicina para nuestras mascotas, somos cuidadosos de dárselas a la hora exacta y en la dosis perfecta, y no se nos pasa. En cambio, cuando nos diagnostican algo y deciden recetarnos algún medicamento a nosotros, tendemos a no hacer caso, a que se nos olvide, a veces ni siquiera compramos la medicina, y el autor nos recuerda lo importante que es tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos un ser del que somos responsables, porque lo somos al final. Nosotros somos responsables de protegernos a nosotros mismos antes que a cualquier otra persona, porque no podemos proteger a otros si no nos protegemos a nosotros. Creo que esta parte, más que autoestima, porque el autor no se basa en decir tú vales mucho, tú eres importante, sino que tú tienes una responsabilidad social y una responsabilidad moral de cuidarte a ti mismo, porque hay personas que te quieren, porque eres un elemento importante en la sociedad, y porque el hecho de que tú no seas una persona sana o una persona productiva o una persona feliz afecta a todos. Al final, así funciona una sociedad. Si tú eres una persona infeliz que le hace daño a otros, eso no le puede beneficiar a la sociedad. Entonces, tienes una obligación social y moral de cuidarte a ti mismo. Y por otro lado, aquí el autor habla mucho, y lo va a hacer durante todo el libro, hace muchas referencias a la Biblia como un texto fundamental de la cultura, pero también porque claramente es una persona cristiana. Entonces constantemente refiere a la Biblia, y aquí habla sobre la historia de Adán y Eva y cómo son expulsados del paraíso, básicamente. Entonces, si no son religiosos, no conocen la historia, es lo de menos. Lo importante aquí es que desde el punto de vista del autor, los seres humanos no nos cuidamos a nosotros mismos porque tenemos una sensación de culpa
como esa especie de el pecado original, que se me está olvidando. Entonces, somos seres que nos sentimos culpables y es por eso que no nos queremos a nosotros mismos. Y yo no estoy de acuerdo con esa parte, creo que es un poco extremo lo que nos está mostrando aquí Peterson, pero esa es su postura, entonces se los comento. La regla 3 se refiere a las personas con las que La regla 3 se refiere a las personas con las que nos relacionamos, la importancia de tener cerca de nosotros a personas que nos ayuden, que sean positivas para nuestras vidas, y tener cuidado de no relacionarnos con personas más dañadas que nosotros simplemente por hacernos sentir mejor a nosotros mismos, que es muy común que alguien se acerque a otra persona que está en una situación peor simplemente para sentirse bien y decir, bueno, soy amigo de este pobrecito simplemente para que recordarme a mí mismo que yo estoy mejor. Esa no es una forma sana de interactuar con otros, obviamente. Pero no solo eso, ¿no? Sino que también el hecho de buscar a las personas que nos benefician o que nos ayudan o que nos hacen mejores no es una actitud egoísta, simplemente es una actitud sana. Y no debemos sentirnos mal por buscar a las personas que nos hacen mejores o nos hacen felices. Y aquí pasamos a un tema también que me parece súper interesante, que es el hecho de compararnos con otros y cómo esa práctica es muy poco sana normalmente, porque siempre nos vamos a comparar con la persona que es la mejor de algún campo, ¿no? Si estoy empezando a correr en las mañanas, sí, pero hay una persona que puede correr 3 maratones seguidos. Si empiezo a tocar la guitarra, nunca voy a ser como Jimmy Page. Si estoy estudiando medicina, sí, pero yo no voy a descubrir la vacuna contra el COVID. O sea, a lo que se refiere aquí el autor es, siempre nos vamos a comparar demasiado alto, nos vamos a subestimar y además se nos olvida que una vez que hayamos decidido recorrer cierto camino, cierta carrera, a él le llama jugar cierto juego, recordemos que tenemos, y más ahora con el internet y la disponibilidad de información que existe, tenemos la capacidad absoluta de cambiar de rol, que es curioso porque él mismo dice que los roles son difíciles de cambiar, pero bueno, que podemos cambiar de rol en cualquier momento. O sea, si estudiamos cierto tema en internet, si aprendemos en una escuela tradicional o si simplemente decidimos tomar la experiencia con práctica de, no sé, un instrumento musical, podemos pasar de ser doctores a ser músicos, a ser blogueros, a ser vendedores de seguros, a lo que sea, y eso no implica que fracasamos en alguna de nuestras otras carreras o caminos. Simplemente que decidimos hacer un cambio en nuestra vida y eso está bien, no debemos culparnos por hacer algo así. Otra cosa importante aquí es que cuando nos comparamos con otras personas se nos olvida recordar las partes negativas que pueden vivir esas personas, ¿no? Puedo decir, me encantaría tener tanto dinero como el Chapo, pero no quiero estar huyendo y encerrado toda mi vida. Además de que no quiero ser un criminal. Se me olvida que lo único que envidio, entre comillas, tal vez sea tener mucho dinero, pero no quisiera todas las demás cosas que implica el ser esa persona. Y eso pasa, agarré un ejemplo súper extremo, pero pasa en cualquier cosa, ¿no? Envidio a cierto artista porque me parece que es extremadamente talentoso y es una persona muy exitosa en su rama, medio, lo que sea, pero se me olvida que tal vez tenga una vida muy difícil, que no puede salir a la calle sin que lo molesten, que probablemente consume cantidades inmensas de drogas, no lo sé. Entonces, simplemente es una situación que se nos olvida a veces, ¿no? Que la vida de una persona viene con todo, con lo bueno y con lo malo. Y por otro lado nos dice que cuando queramos avanzar, cuando queramos ser mejores, es mejor tomar acciones pequeñas cada día para juntarlas en un resultado mayor. Es algo que ya habíamos visto en otros libros antes. Y es importante recompensarnos constantemente, así sea con un pedazo de pastel si es que logramos lo que esperábamos, pero eso nos permite, como lo vimos desde los hábitos en el primer libro, el hecho de darnos una recompensa por lo que hicimos, el cerebro le recuerda que es una buena actividad y que es bueno repetir esa acción positiva. Por otro lado, aquí el autor habla sobre la importancia de los dogmas y cómo es bueno para la sociedad el que haya ciertas
reglas ya establecidas que no debemos cuestionar, porque no todo el mundo va a entender la razón de que existan estas reglas, y el confiar en que es un dogma y debemos cumplir es al final algo sano para la sociedad. Lo dice de otra forma, pero más o menos ese es el mensaje. Y estoy en desacuerdo hasta cierto punto, porque bueno, obviamente el dogma siempre va a impedir el conocimiento. Es mejor explicar que simplemente ordenar, desde mi punto de vista, pero pues en parte la religión existe gracias a que los dogmas son un concepto muy poderoso para guiar la conducta humana. Después hablamos sobre la educación de los hijos. Aquí no puedo opinar mucho, no soy padre, así que ustedes me podrán decir, los que lo son, con mayor certeza. Simplemente dice que el hecho de dejar que un niño haga lo que sea, o que sea una persona antisocial, porque no estamos dispuestos a disciplinarlo, a disciplinar a nuestros hijos, es un ataque a la sociedad, básicamente. Es una irresponsabilidad desde el punto de vista social. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no saber educar a nuestros hijos es de lo peor que se puede hacer. Pero él lo lleva un poco al extremo y nos dice que a veces un castigo físico se justifica. Y creo que esa es la parte en la que me pierde, porque creo que nunca es necesario llegar a ese punto. Creo que hay mejores maneras de razonar con un niño que tener que empujarlo, golpearlo o algo por el estilo, ¿no? Una vez más, no soy padre, así que también aquí el autor nos habla sobre la importancia de que los padres sean siempre parejas, obviamente heterosexuales, que, de nuevo, ¿no? El que existan personas que tengan esa idea tan cerrada, además de que deja fuera a, no sé, la mitad de la población del mundo, que ya no tienen como padres a una pareja heterosexual unida, creo que es algo poco progresista, pero además que no atiende a la realidad, ¿no? Creo que actualmente los padres pueden ser de cualquier tipo, con cualquier combinación, cualquier preferencia sexual, en cualquier cantidad, y eso no debería hacer diferencia siempre y cuando sean padres amorosos y que sepan educar a sus hijos. Creo que no hace diferencia si es una pareja heterosexual o no. Después el autor nos habla sobre cómo las personas que ven la maldad en el mundo como un hecho irreversible que hace que seamos extremadamente cínicos y que el hombre simplemente es malo y no hay nada que hacer al respecto, la humanidad está perdida, es una actitud que nos lleva a la autodestrucción, no solo al suicidio, sino al homicidio en muchos casos. Y es por eso que lo que nos dice el autor es, en vez de estar pensando que el destino es terrible, el mundo es terrible, Dios es terrible, piensa en cuáles han sido tal vez las conductas o actividades o ideas que tú tienes que te han llevado al lugar en el que estás, ¿no? Puede ser, como él menciona, el ejemplo de un huracán. Por supuesto que es un fenómeno meteorológico natural que no puedes controlar, pero a veces se puede prevenir, ¿no? Si tenemos las medidas necesarias para que el huracán no sea tan destructivo, tomamos la mejor decisión posible. Si no lo hacemos, no podemos después culpar a algún ser divino, al destino, a la naturaleza por ser cruel, si es que nosotros no nos preparamos para esa circunstancia. Debemos encontrar nuestra responsabilidad también. Después hablamos sobre la importancia del sacrificio o de dedicarnos a lo que es significativo. Y aquí estoy totalmente de acuerdo que las cosas tienen mucho más valor cuando les dedicamos tiempo. Ya lo hemos hablado en este canal. Viene desde el gran filósofo Antoine de Saint-Exupéry, que nos dice que las cosas tienen valor por el tiempo que les dedicamos, y hay un poco de eso aquí, ¿no? Él se refiere más bien al sacrificio, al hecho de que la gratificación inmediata nunca es buena. Creo que a veces sí, pero normalmente no. Normalmente las cosas que nos dan verdaderamente felicidad, placer, satisfacción, toman tiempo, toman sacrificio, toman trabajo. Creo que es en una versión muy simplificada lo que nos quiere decir el autor. Y pasamos a una regla que me gusta mucho,
y es el hecho de no mentir, o por lo menos, más bien, decir la verdad o por lo menos no mentir. Y creo que si las personas siguiéramos esta regla, simplemente esta regla, el mundo sería totalmente distinto, ¿no? Él no justifica ni siquiera mentiras piadosas. Tiene un punto, el hecho de que mentir es simplemente hacer crecer la corrupción en el mundo, y es cierto, gracias a que las personas mienten y estiran lo que es una mentira piadosa, tenemos los políticos que tenemos. Así que simplemente nos ponemos a reflexionar qué tan bueno es mentir aunque sea poquito. Yo creo que nunca es bueno, ¿no? Y creo que todos hemos caído en esa circunstancia en la que hemos mentido. Nunca hay un beneficio. Y peor aún, como lo dice el autor, es mentirnos a nosotros mismos. Ignorar un problema y decir las cosas están bien. No decir que no a tiempo, ¿no? Si algo nos molesta, si es algo que no queremos, lo debemos decir, no debemos mentir. Es mucho mejor no mentir, resolver el problema de tajo, aunque parezca difícil, aunque parezca agresivo al principio, siempre nos va a beneficiar a largo plazo. La regla 9 simplemente es aprender a escuchar, que me parece excelente. Muchas personas tenemos el defecto de no saber escuchar a los demás o pensar que las personas con las que estamos hablando no tienen algo valioso que decir. Ese es un gran error. Todo el mundo sabe algo que nosotros no sabemos, los demás siempre sabrán algo que nosotros no sabemos. Y además, el hecho de que al escuchar tenemos que hacerlo activamente, no simplemente escuchar el tiempo que sea necesario para poder hablar, solo esperando nuestro turno, o escuchar simplemente para demostrar que yo tengo la razón y tú no, o escuchar simplemente para después explicar cómo yo estoy mejor que tú. Ese tipo de escuchar no es escuchar, es simplemente una forma de hablar con nosotros mismos. Si de verdad asumimos que las personas tienen algo importante, interesante que decir, va a ser mucho más fácil que los escuchemos con atención. Justo esta regla se me hace curioso. La forma en que el autor lo dice me parece muy buena, pero siento que él la olvida cuando decide que, por ejemplo, todas las parejas deben ser heterosexuales y tener hijos. Tal vez porque no ha tenido la fortaleza de escuchar a una persona que sea totalmente distinta a él y que tiene algo que decir. Las personas, él mismo lo está diciendo, asume que cualquier persona tiene algo que decir. Si de verdad fuera así, yo creo que él podría aplicar esta enseñanza y aprender de personas que tienen ideas radicalmente diferentes a las suyas y tal vez hacerse un poquito más tolerante de lo que piensan otros. Es una idea nada más, pero bueno. Y aquí nos habla en la regla 10 sobre algo que me parece muy interesante. Nos dice que no percibimos a las cosas como tales hasta que fallan. ¿Y a qué se refiere? Antes de que algo falle, solo vemos su función. Se refiere a un coche, por ejemplo. El coche lo vemos como la forma de llegar a un lugar, algo que nos transporta. No pensamos que sea maquinaria, que sean fierros, que sean plásticos, que sea una computadora, hasta el momento en el que falla. En el momento en el que falla decimos, esta máquina es mucho más compleja de lo que yo podría reparar. Empezamos a pensar en esta cosa como una lata, porque ya no nos sirve. En ese momento entendemos que es una cosa y ya que perdió la función que tenía en nuestra cabeza, todo se desmorona, todo lo que está relacionado con ese objeto. Y eso sucede también con las personas, ¿no? Nos dice que en el momento en el que nos damos cuenta de que una persona nos ha mentido durante años, por ejemplo, deja de ser el esposo querido en nuestra vida y se vuelve simplemente un ser humano que es mentiroso. Aquí lo que nos recomienda el autor, o a lo que se refiere, es que tenemos que definir siempre muy bien los problemas, ser precisos, precisar cuál es el problema frente al que estamos, porque si no lo hacemos así, si se nos descompone el coche y en ese momento empezamos a pensar no solo, necesito llamar al seguro, necesito llamar a un mecánico, necesito una grúa, voy a llegar tarde, voy a avisar que voy a llegar tarde y voy a tomar un taxi, y en vez de eso empezamos: mi vida es un desastre, cómo me pasan estas cosas, soy un idiota. Le debía haber cambiado
es X pieza antes de lo que me dijeron, no compré la refacción original, soy una persona mala, avara. Empezamos a volverlo una cosa que no tiene nada que ver con lo que sucedió. No estamos precisando el problema. Y lo que puede pasar es que el problema pequeño se vuelve enorme porque lo hicimos más grande, o podemos simplemente ignorar el problema y también dejarlo crecer hasta el punto en el que destruye, por ejemplo, una relación que se puede haber resuelto simplemente precisando el problema cuando surge. Se puede haber resuelto mucho más fácil a que una vez que se vuelve un dragón, como es el ejemplo que él nos da. La regla 11 no me gusta. Creo que es con la que tengo más problema, que básicamente se refiere a roles de género. Él tiene la teoría de que la masculinidad está siendo atacada, que no existe la opresión a las mujeres, que los que sufrimos somos los hombres realmente, que somos los que estamos siendo oprimidos ahora. No quiero hablar mucho sobre esta regla, me parece que no hace sentido, por lo menos para mí. Creo que esos roles, esa forma de ver la masculinidad, esa forma de entender al hombre fuerte, de hecho hasta justifica el bullying de alguna manera porque hace fuertes a los niños. Esta parte no entiendo por qué una persona tan estudiada y aparentemente inteligente tiene una visión tan retrógrada y medio lamentable. Honestamente, esta parte es la que menos me gustó del libro, pero ahí está, si quieren leerla. Y aquí pasamos a la última regla, que tiene dos conceptos muy interesantes. Nos habla sobre cómo son precisamente las limitaciones e imperfecciones de las personas lo que nos hace quererlas o lo que nos hace apreciarlas o que nos llame la atención estar con alguien. Y es por eso que menciona Superman. Yo ya había visto un estudio sobre este tema de que es el superhéroe más aburrido por ser prácticamente indestructible, ¿no? Tuvieron que inventarle la kriptonita para hacerlo un poquito más interesante, pero sigue siendo un héroe relativamente aburrido. No es tan interesante como Batman por el hecho de no ser humano, porque es un ser tan extraordinario que no lo entendemos, no vemos sus limitaciones, y son las limitaciones lo que nos hace sentir interés por alguien. Y creo que tiene toda la razón aquí el autor. Y menciona precisamente que su hija tuvo que superar una enfermedad terrible de artritis infantil, ni siquiera sabía que eso existía, y que pasó muchísimos dolores, tuvo que superar el dejar de tomar opiáceos que le dieron muchísimos problemas, pero pues también le quitaban el dolor. Una historia muy fuerte, interesante, triste, pero justo ahí me quedé bastante frustrado con el autor porque está hablando sobre la fuerza que tuvo su hija y que, si ustedes investigan actualmente, es una persona exitosa, es una persona inteligente, es una persona que está haciendo varias cosas, y pareciera que él no espera eso de las mujeres cuando su hija lo ha logrado. Entonces no sé si no entiende la ironía de contar esta historia de su hija, de una mujer tan fuerte, y después decir que las mujeres no son fuertes. No sé, pero bueno, simplemente ignorando esa parte, creo que esa forma de explicar cómo debemos ser buenos ante los débiles y cómo debemos entender que la carencia de algo y la imperfección y la limitación es lo que nos hace grandes, eso me pareció un muy buen mensaje también. Y llegamos a la conclusión de este video, que seguramente está muy largo, lo siento, Alex. Creo que las enseñanzas en general son muy buenas, son muy sanas, son muy aplicables, valiosas. Creo que las debemos ajustar cada quien a nuestras vidas. Y el hecho de que el autor tenga otras visiones ahí retrógradas no le quita valor al resto del libro. Pero también es cierto que el hecho de que haya personas con tanta influencia, carismáticas, que tengan este nivel de impacto en los jóvenes actualmente y que tiene ideas todavía tan antiguas, tan superadas, no es tampoco bueno para la sociedad. O sea, creo que yo lo que le pediría al autor, si tuviera la oportunidad de hablar con él, sería eso, que considere tal vez evolucionar su forma de ver la vida, ¿no? No importa su edad, no importa sus antecedentes, simplemente estar dispuesto a escuchar a otros, ser más tolerante, abrirse más a cierta
discusión sobre que tus ideas pueden ser muy buenas, pero probablemente haya alguien que te pueda enseñar algo, como él mismo lo dice. Entonces, eso es todo por este libro, muy interesante. Si quieren leerlo, si quieren saber más, como les dije, lo simplifiqué muchísimo. Es un libro largo, es un libro complejo, lo pueden ver en la descripción, va a haber un link. Y si no, nos vemos la próxima semana.